Somos Laura y Lorena y os vamos a hablar de la prosa y del auge de la novela. La prosa es la estructura que toma naturalmente el lenguaje para expresar conceptos. Dicha forma no está sujeta a determinadas medidas o carencias, a diferencia del verso. Por eso el lenguaje prosaico suele definirse por oposición al verso. Se conoce como prosa poética a la obra que representa los mismos elementos que un poema: hablante lírico, actitud lírica, tema y objeto, aunque sin sus elementos formales, como ser rima y métrica. Este tipo de poemas, por lo tanto, está escrito en prosa, pero se diferencia del relato o del cuento al no tener la narración de hechos como fin, sino que su objetivo es transmitir sensaciones. Los microrelatos son los ejemplos más habituales de la prosa poética. Su intención es narrar, el deseo es narrar. Antonín Artaud y Julio Cortázar son algunos autores que se han caracterizado por el desarrollo de la prosa poética. Existen tres tipos: la coloquial, que no tiene un discurso programado y se expresa de forma oral; la elaborada no literaria, que se refiere a todas las que han sido creadas con intenciones no literarias, como ocurre con la prosa científica, la periodística, la ensayística, la oratoria, la divulgación y la jurídica; y la elaborada literaria, que es toda la prosa artística, sea poética, narrada, teatral, narrativa. Y se incluye en esta clasificación dado que se han creado con intención literaria. La prosa del siglo XVI. La prosa del Renacimiento, basándose en los modelos clásicos, presentó más innovaciones que el verso. Es un proceso que comenzó por la prosa didáctica y que continuó con la prosa de ficción, más tarde conocido como novela. Nuevas ideas se fusionaron con la narración de tradiciones que trascenderán su espacio y su tiempo hasta eternizarse. Dos elementos característicos de la prosa didáctica son los diálogos y los coloquios. El nivel estético de la prosa del siglo XVI es considerable, y esto se debe a que la didáctica de la época demanda un carácter estrictamente literario. Algunos de los escritores destacados de esta rama fueron Santa Teresa de Jesús y los hermanos Juan y Alfonso de Valdés. Dentro de la prosa de ficción de este siglo encontramos varios tipos de novela. La sentimental, que es derivada de la tradición medieval, se caracteriza por la intercalación de versos y prosa, en ocasiones con formato epistolar y con temas amorosos que la relacionan con la poesía cancioneril. De caballerías, que proceden de los dos grandes ciclos franceses: el artúrico, que relata las proezas del rey Arturo, y el carolingio, que relataba las de Carlomagno, ambos muy conocidos en España, donde a principios del siglo XIV se compuso uno de los libros más importantes del género, el Marqués de Gaula, que luego vamos a hacer en un comentario de texto, cuyo éxito fue tal que creó el género estrella en la época. El Quijote es la parodia de estos libros, que todavía se leían a finales del siglo XVI. La morisca, que tiene por eje un moro caballeresco y galante, como el que ya aparecía en los romances fronterizos. El musulmán ya no aparecía como enemigo, sino adornado con cualidades morales y encuadrado en ambiente de brillante colorido. La bizantina, se trataba de novelas de peregrinación muy bien construidas y escritas, en las que las aventuras se interfieren con la acción de amor y suelen tener un final feliz. Por último, cabe resaltar la importancia del lazarillo en el auge de la novela, que es un relato que permite la relación de hechos verosímiles con personajes realistas. En esta hay dos opiniones bastante contrarias, una que la consideran una burla y otra que por el contrario consideran que es una denuncia social.
y el uso coloquial. En el lenguaje coloquial, la prosa se refiere al uso excesivo de palabras para alargar una descripción o para decir cosas que son poco importantes. El doctor Ramírez es un político de prosa encendida y escasas ideas. Basta con la prosa. Por favor, resume los principales puntos expuestos. Pues esos son los ejercicios que copiáis y los hacéis y luego los hacéis. La primera pregunta, ¿qué es la prosa? ¿Alguien la tiene? Es una estructura que toma el lenguaje para expresar conceptos. Y es inverso al verso. La segunda, ¿qué es? Espera. Ah, vale. Ya lo sé. ¿Qué estructura es inversa a la del verso? ¿Estructura qué? Inversa a la del La verso. estructura que toma. Lo primero que hay que joder. La estructura que toma el lenguaje para expresar conceptos. A ver, la segunda, ¿qué similitudes encuentras entre un poema y la prosa poética? ¿La tiene alguien? Presenta los mismos elementos, el hablante lírico, la actitud lírica, el tema y el objeto. Despacio. Presentan los mismos elementos, el hablante lírico, la actitud lírica, el tema y el objeto. ¿Lo puedes repetir? A ver, presenta los mismos elementos. Pausa. Vale. Hablante lírico, actitud lírica, tema y objeto. Tema y objeto. La tercera, nombra dos autores de prosa poética. Santa Teresa de Jesús y los hermanos Juan y Jesús Guarneros. Los que salían a la presentación eran Antonín Artaúz y Julio Cortázar. ¿Qué? Antonín Artaúz. Los que ha mencionado Javi son de prosa didáctica. Javi. Antonín ¿qué? Artaúz y Julio Cortázar. Cortázar. Antonín Artaúz. Es lo que pasa cuando no ponemos las tildes. Julio Artaúz. Cortázar. Artaúz, con R. Artaúz. Sí. Madre de Dios, pues yo le había puesto acabado en TZ. Artaúz con D. ¿Y qué? Julio Cortázar. Sí, Julio. Artaúz. Con D. No, Artaúz. Hasta que les lleva ya para que lo digas. Cuarta pregunta. ¿Qué son los microrelatos? Chema, ¿la tienes? ¿Tienes alguna? ¿Alguien tiene la cuarta? Son los ejemplos más habituales de la prosa poética. Predomina el deseo de narrar. Los ejemplos más habituales de la prosa poética. ¿No recordáis que hace 2 años, cuando estabais en primero, tuvimos un taller de microrelatos? Sí. Predomina el deseo de narrar. Leticia, que es experta en microrelatos. Son los elementos más habituales De la prosa poética. Ejemplos, no elementos. Ejemplos, he puesto ejemplos. Y predomina el deseo de narrar. A ver, ¿cuántos tipos de prosa conoces? ¿Cuáles son?
Coloquial, elaborada literaria y elaborada no literaria. Coloquial, Vale, elaborado. lo tengo escrito. Vale. ¿Por qué se caracteriza la prosa sentimental? Elaborada literaria y elaborada no literaria. Elaborada literaria y elaborada no literaria. A ver, ¿alguien tiene la última? A ver, ¿tiene alguien la última? Se caracteriza por la intercalación de versos y de prosa. Bien. Antes de pasar al comentario de texto, vuestras compañeras han hablado de prosa en general. Evidentemente aquí nos interesa más la literaria. Entonces, dentro de la prosa literaria, ellas os han hablado de la prosa poética, que en realidad pertenece al género lírico. Os han hablado de la prosa didáctica, que es verdad que tiene mucho auge en estos siglos que estamos trabajando, en los siglos XV y XVI. Y os han hablado de la prosa de Santa Teresa de Jesús, que nos hablará vuestros compañeros nos hablarán de su lírica, pero Santa Teresa de Jesús también escribió prosa. Y de los hermanos Valdés, que escribió, por ejemplo, Juan Valdés escribió el diálogo de la lengua, que ya os han hablado también del auge de los diálogos y los coloquios para enseñar, ¿vale? No es realmente teatro, no es para representarse, son obras que se leen y mediante preguntas, respuestas, debates entre los personajes, pues se va enseñando al lector lo que se quiera transmitir. Y luego os han hablado de la prosa de ficción. Y en la prosa de ficción os han dicho que destacan las novelas, lo que será después llamado novelas sentimentales, novelas de caballerías, novelas moriscas, novelas bizantinas, y se han saltado las novelas pastoriles, que también están en la lista, ¿vale? Son los 5 géneros que triunfan más, digamos, que más éxito tienen en la época entre los lectores. Y entonces os han hablado de la novela sentimental, que tiene mucho que ver con el amor cortés, con todas esas, con la lírica cortesana que habíamos visto, pero esta vez en narración, con historias, donde hay un amante que persigue enamorar a una chica que normalmente lo desdeña, lo desprecia. Puede ser de modo con una estructura epistolar y le escribe cartas, puede ser simplemente la historia de lo que ocurre, y ese amador cortés, que es similar al que hemos visto en la lírica provenzal, pues después será parodiado en Calixto. ¿Os acordáis que cuando hemos hablado de la Celestina hemos hablado de que Calixto era una parodia de esos amadores corteses de las novelas sentimentales? Os han hablado de las novelas de caballerías. Os van a profundizar ahora en el Amadís de Gaula, que luego serán parodiadas en el Quijote. Las novelas bizantinas y las novelas moriscas, que tienen también mucho que ver con otros textos que hemos trabajado, que eran los romances. ¿Os acordáis que ya hemos dicho ese gusto por, y de repente, una vez que ya se ha producido o está a punto de producirse el final de la Reconquista, pues se idealizamos la figura de esos moros, entonces pasan a ser ya no el enemigo, sino pasan a ser cultos, interesantes, y además en el caso de la novela bizantina nos permiten irnos a lugares lejanos, idealizarlos y evadirnos de nuestra realidad. Y faltaría la novela pastoril, protagonizada por pastores, pero también idealizados. También de repente no son pastores como los de la vida real, sino que son pastores cultos, que se enamoran y se expresan en términos de amor muy similar al amor cortés.
que escriben o recitan como si fuesen de la nobleza. Y todos este tipo de novelas que está en auge son novelas muy idealizadas que promueven la evasión, el alejamiento de la realidad cotidiana, y frente a eso nos vamos a encontrar luego novelas como El Lazarillo de Tormes, que rompen completamente con los géneros típicos y la mayor parte de las obras de la época. El texto de la página 292, que es bastante largo, así que vamos a leer solo otra parte. ¿Qué quiere leer? 292. Que es una adaptación de la Mauricio Gaula, una parte que se lo vamos a comentar después. ¿Quiere leer alguien? Carlos, ¿puedes empezar? Cuando el dragón estuvo cerca, comenzó a dar grandes saltos y a rugir, dando a entender que había estado mucho tiempo sin ver hombre alguno. Los caballeros se espantaron y comenzaron a huir. El caballero de la verde espada descabalgó y dijo a su escudero Gandalín que se apartase. Tomó entonces su lanza, se cubrió con el escudo y se adelantó, perdido todo temor. Como hombre que ya había tratado con la muerte. El endriago fue contra él, echando fuego por la boca y un humo tan negro que casi lo ocultaba. El caballero se acercó y, con gran puntería, le metió la lanza por un ojo. El dragón agarró la lanza con las uñas y la hizo pedazos con los dientes, con tanta furia que un trozo de hierro se le quedó atravesado entre la lengua y las encías. Dio entonces un salto para agarrar al caballero, pero apenas podía ver y no alcanzó. El dragón andaba como desorientado, perdiendo sangre por el ojo y por la boca, y con los grandes resoplidos que daba. La sangre le entraba por la garganta y no le dejaba respirar. No podía cerrar la boca ni morder con ella. Vale, está ahí. Esto es una adaptación, es solo una parte del texto. Y El siglo es una novela de caballerías, y en estas novelas se idealiza la figura del caballero ideal. El tema es el amor como para lograr todo lo moralmente posible y la lucha por la justicia, que luego en el vídeo vas a poder explicar mejor. Y los personajes principales son Amadís, el caballero de Bretaña, Rey Perión, padre de Amadís, y Oriana, la madre de Amadís. La conclusión. El Amadís de Gaula del siglo XVI nos llega a revivir el espíritu de la época medieval. Amadís es el caballero perfecto, por siempre estaba al servicio de la justicia. Lucha contra las fuerzas del mal y su fin era consolidar su gran amor hacia la princesa Oriana. Su estructura es de una novela de acción inverosímil, con un héroe que nace secretamente, crece, se entera de quién es, participa en varias batallas y se casa al final con su amante. Vamos a ver un vídeo que lo explica mejor y Amadís de Gaula corresponde al caballero perfecto. Representa un modelo de principios y reglas a seguir y un alto valor social. Sus aventuras transcurren en un ambiente de idealismo sentimental, romántico boberiana. Oriana, hija de los reyes de Gran Bretaña, amada de Amadís, bella, inteligente y muy entregada a su amado. Rey Perión, padre de Amadís, lo convierte en caballero sin saber que es su hijo. Princesa Erisena, madre de Amadís, después de mantener relaciones con el rey Perión, queda embarazada y para no enfrentar a sus padres, decide abandonar a Amadís en una barca. Muestra claramente su cobardía ante sus actos y su arte como padre de Oriana, rey de Gran Bretaña, que enfrenta a Amadís. Erisena, reina de Gran Bretaña, madre de Oriana. Gandalf es maga protectora de Amadís. Nadie la puede reconocer porque cambia de apariencia en cada aparición. Gandalf es como personaje que se compadece del niño que encuentra en la barca y lo educa junto a Gandalín, su hijo biológico.
En este libro se cuenta la historia de Amadís de Gaula, un noble que a su madre la princesa Isilenia, al saber que estaba embarazada producto de la relación clandestina que sostuvo con el rey Perión, al no querer enfrentar a sus padres, decide abandonar a Amadís en una barca. Es ahí donde en medio del mar, Gandales, un guerrero de la corte del rey Lisuarte, encuentra la barca cuando Amadís entra, así que decide criarlo junto con su hijo Gandalín. Cuando Amadís crece, conoce a la princesa Oriana, hija del rey Lisuarte, y quedan completamente enamorados. Amadís trata de convencer a Lisuarte que es bueno para Oriana, pero los consejeros de este le dicen lo contrario. Pero eso no detiene a Oriana, y se casa en secreto con Amadís. Oriana queda embarazada y se oculta en todo su embarazo. Al nacer Esplandián lo crían lejos de su madre, pero en la corte. El rey Lisuarte le agarra mucho cariño sin saber que es su nieto. Lisuarte obliga a Oriana a casarse, pero ella escapa con Amadís a su tierra natal. Lisuarte declara la guerra en aquella tierra. En esta guerra, Amadís se enfrenta sin saber a su propio hermano Galau y lo mata, para después ser asesinado por su propio hijo. Oriana, al ver la muerte de su amado, se suicida desde la torre donde se guardaba. Al final de la historia, Uwanda, la maga protectora de Amadís, que nadie conoce por sus distintas apariencias, le cuenta a Esplandián toda la historia de su familia. Este libro tuvo mucho éxito tanto en la península ibérica como en Europa. Se dice que su edición más antigua es la de Zaragoza en 1508 con el nombre de los 4 libros del virtuoso caballero Amadís de Gaula, atribuyendo a don Enrique de Castillo y León por su larga permanencia en Inglaterra en la corte de su hermanastra Leonor del Castillo. A ver, ¿sabes? Es que vosotros sabéis escribir muy bien. Es una B. Es una B. Es una V antigua. A ver, ¿os habéis enterado de algo? Sí. El nombre del señor es mejor. El que... Estamos bien. Al que le abandonaron en el río. De algo de quinta. ¿Quién es Amadís? ¿Alguien lo tiene? No. ¿Nadie? Era... ¿Tú la tienes? Alguien que cambiaba. Es el hijo del rey y el cual su madre la abandonó en una barca en el campo. Y es el caballero de Bretaña y lucha por el amor de él y es el ideal. A ver, caballero. ¿quién es? ¿Caballero de quién? ¿La has dicho, Carlos? El caballero de... El hijo del rey y el cual su mujer, o sea, su madre. Le abandonó en una barca en mitad del río. Vale. A ver, ¿quién encontró en el río? ¿Alguien nos da? Oriana. No, un caballero. Le encontró Gandalés, que se compadece al verle y decide criarle con su hijo biológico. Gandalés. Sí. ¿Cómo se llama? Gandalés, G-A-N. Gandalés. Punto. No. ¿Quién es Oriana? La mujer de María. Sofía, que tú has enterado. La mujer de la cual se enamora. Es la hija del rey de Bretaña y es la madre de Amadís. Y por último, ¿quién es Uganda y por qué es importante para Amadís? Una tía que cambia de aspecto. Es una maga. Es la maga protectora de Amadís. A ver. Sí, lo de maga está mejor que lo de tía. Sí. Hombre. A ver. Oriana es la amada de Amadís. Es la amada protectora de Amadís. 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 La mejor ya por